bienvenidos de retorno luego de las vacaciones en España, lindo de verlos aquí con nosotros. Otra vez, y cantamos, o canté yo, Jesucristo, oh qué hermoso eres. En tu dulce y poderoso nombre tengo vida y tengo paz. Y hoy seguiremos hablando de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Como hemos cantado de Jesús desde que comenzó esta reunión. Y un pequeño repaso, un minuto, del domingo pasado para los que estaban, volver a recordarlo, y para los que no estaban, hacer una pequeña introducción en el tema. Dijimos en primer lugar que Jesús significa Salvador. Y Dios le puso Jesús, que significa Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y dijimos que Él es Salvador de nuestros pecados, Él es Salvador de rebeliones. Pero también Jesús es Salvador de situaciones difíciles, Salvador de problemas, Salvador de dificultades, Salvador de enfermedades. También dice la Biblia que Él se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quiero decirte que si tienes a Jesús en tu vida, puedes estar seguro de que Dios está y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, como Jesús lo dijo. Si algún día te sientes solo, abandonado, defraudado o desilusionado por amigos, por hermanos, por familia, no te olvides nunca, Dios está contigo siempre. Dios está contigo siempre, en todo momento, en toda situación y en todo lugar. Hablamos de que Jesús tiene un cuerpo, tuvo un cuerpo igual al nuestro. Por eso sufrió, por eso tuvo dolores, por eso tenía sentimientos, por eso fue tentado, aunque sin pecado, dice la Biblia. También dijimos que Él está dispuesto a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y lo último, Jesús vivió en familia. Fue niño, fue joven, fue adolescente, vivió con sus padres, su madre y su padre terrenal, porque su padre verdadero era Dios. Trabajó en la carpintería de su padre José. Vivió en familia y por eso no se entienden todos los problemas de familia que tú y yo podamos tener. Siempre podemos acudir a Jesús. Y hoy veremos las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, a partir del verso 28. Evangelio según San Juan, el último evangelio, capítulo 19. Dice la Biblia: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, o sea, los soldados que estaban abajo de la cruz, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Jesús había consumado la obra de redención para toda la humanidad y para todos los tiempos, porque para eso había venido. Cuando nosotros nacemos, no lo sabemos cuando nacemos, pero sí sabemos que hay dos cosas en nuestra vida. Si Cristo no viene antes a buscarnos, nacemos y morimos. Ahora, Jesús, desde que nació, podemos decir, le acompañó una sombra, y esa sombra era la sombra de la cruz. Él sabía para qué había venido a la tierra. Y ahora, cuando ya había estado los 3 años en la tierra, predicando, sanando enfermos, haciendo el bien, ahora
que ya había pasado el Getsemaní, la cruz, y ya estaba a punto de entregar su espíritu al Padre. Se había cumplido la voluntad del Padre, se habían cumplido las escrituras que en el Antiguo Testamento, hablada por profetas, se había dicho de Jesús. Entonces, da un grito de victoria, da un grito de triunfo, y dijo: consumado es. En otras palabras, para ser más entendibles, es como que Jesús mira, ve que ya todo estaba hecho, y dice, como a veces quizás nosotros decimos cuando pudimos lograr algo: lo hice, Padre, lo logré. Y por eso ese grito de triunfo, a pesar de todo lo que había pasado. Él había sido tentado por el diablo, había sido tratado, lo habían tratado de que él no llegara a la cruz de una o de otra manera, pero llegó, cumplió la voluntad de Dios, cumplió las escrituras y ahora grita: lo hice, Padre, lo logré. Y por eso ese grito de victoria y de triunfo. En San Juan 4, él había dicho a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ya más adelante, cuando en Juan 17 él ya había prácticamente hecho todo lo que tenía que hacer en la tierra, faltaba nomás llegar a la cruz. Pero él hace una oración a Dios. Y entonces, entre otras cosas, dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi comida es que haga la voluntad del Padre y acabe su obra. O he acabado la obra, Padre, que me diste que hiciese. Y claro, podemos preguntar: ¿pero qué obra? ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando de una cosa que él mismo dijo cuando recién comenzaba su ministerio. En Lucas 4 podemos leer cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, su ciudad, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa era la obra. También dice 1 Juan 3:8, hablando de Jesús: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y agrega: y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. El ser humano tenía que ser rescatado. Y quizás mucha gente pueda reaccionar como lo reaccionaron los judíos cuando Jesús le dice: ustedes tienen que ser libres. ¿Libres de qué? Dijeron: si nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, cuando Jesús habla de ser rescatado, podemos preguntar: ¿rescatado de qué? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el jardín del Edén, desobedecieron a Dios, hicieron caso más a la voz del diablo que a la voz de Dios y pecaron. Una de las cosas terribles que aconteció fue que la comunión del ser humano con Dios se cortó. Esa comunión hermosa que había. El hombre caminaba por el jardín del Edén y conversaba con Dios, y de pronto se corta la comunión con Dios. Y el hombre pasó de ser un amigo de Dios, un compañero de Dios, pasó a ser esclavo de Satanás. Esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo del camino que nos lleva a la muerte eterna.
El apóstol Pablo le escribe a los romanos lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es lo que dice la Biblia: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso, queridos, el ser humano necesitaba a alguien. El ser humano necesitaba a alguien que lo rescatara de esa esclavitud. De esa esclavitud. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay rescate de la esclavitud. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz. Su sangre inocente, pura. Su sangre limpia de pecado y de maldad. Porque es lo que dice la Biblia, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Su sangre, queridos, fue el precio de nuestro rescate. Su sangre fue el precio de nuestra libertad. Y cuando hoy tú y yo podemos decir, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir: yo soy libre. Nunca nos olvidemos, somos libres, porque una vez hubo alguien que derramó su sangre en la cruz, y ese fue Jesús. Y ese fue Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses, y se lo leo en otra versión: ustedes estaban muertos en pecado, pero Dios les dio vida en Cristo. Él tachó sobre todo lo que les acusaba y destruyó el registro de pecados que ustedes tenían, clavándolo en la cruz. Por eso, no hay ninguna posibilidad que Satanás les acuse de pecado cuando los pecados han sido perdonados. Delante de todo el mundo, Dios mostró el triunfo de Cristo en la cruz. Delante de todo el mundo, los que están en los cielos y debajo de la tierra y todo el ser humano, Dios mostró. Ahora Jesús ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora todo aquel que cree en Él tiene vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El castigo de nuestro pecado, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dejó de ser, ya no existe más, porque Jesús en la cruz clavó y llevó nuestros pecados. Dios nos ha declarado inocentes. ¿Lo pueden creer? Créanlo. Dios nos ha declarado inocentes y ya no tenemos que vivir más bajo el poder del pecado. Ahora vivimos en el reino de Dios. Ahora vivimos en el reino de la luz. Ahora ya no estamos bajo el poder del pecado. Ahora estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Pero Dios no nos saca del mundo cuando creemos en Él. Dios no nos hace robots que nos maneja a su antojo y voluntad. Dios no nos hace robots sin voluntad. Jesús oró en determinada oportunidad por sus discípulos y por todos nosotros, porque dice: por todos aquellos que van a creer en mí. Así que también estamos nosotros. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No que los quites del mundo, pero Padre, guárdalos del mal, cuídalos, rodéalos con tu amor, rodéalos con tu presencia, guárdales del mal. El diablo con su maldad está gobernando el mundo. Y por eso vemos las cosas que hoy estamos viendo a través de los noticieros y de los periódicos. Esas terribles violaciones aún de niños pequeños, matanzas de inocentes a través de bombas, o como ahora estamos escuchando, centenares de personas muertas por gases tóxicos.
inocentes, muchos de ellos cristianos, la mayoría de ellos cristianos, diría yo, hermanos y hermanas nuestros en la fe, asesinatos, odios, rencores y tantas cosas más. La maldad se está multiplicando en el mundo tal como Jesús lo dijo. En Uruguay, un pequeño país, pero que me tuvo viviendo la mitad de mi vida más o menos. En Uruguay en solo un par de meses se vota contra el bien de la familia, que es la base de la sociedad, de la manera que Dios la creó. En primer lugar, se aprueba el aborto, que no es otra cosa, querido, que matar a un inocente que no se puede defender. En segundo lugar, el matrimonio homosexual, condenado por Dios en la Biblia por ser algo contra la misma naturaleza. Adopción de niños por parejas homosexuales. Y ahora están a punto de despenalizar el uso de la marihuana en un país que se está hundiendo por los jóvenes, drogándose y utilizando una droga barata y terrible como la pasta base. Y un candidato a presidente que es muy posible que logre las elecciones del año que viene, quiere despenalizar la cocaína. Y cuando en estos 2 meses yo he visto esas cosas en un país que amo y que sigo amando, digo, maldad y más maldad. Y vuelvo a repetir en lo que dijo Jesús: la maldad en los últimos tiempos se multiplicará. Y en ese mundo, queridos, estamos viviendo. Y tantas veces seremos tentados de diferentes maneras. Y muchas veces pecaremos, porque somos humanos. Pero la gran diferencia es que antes éramos esclavos del pecado, y no teníamos elección. Porque el esclavo no tiene elección, tiene que hacer y punto. No puede ni siquiera discutir lo que el amo le dice. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Ahora sí podemos elegir vivir para Cristo. Ahora sí podemos elegir, como dijo el apóstol Pablo, en mi nueva vida ya no es el viejo yo que decide, sino Cristo que vive en mí. Bendito sea su nombre. Sino Cristo que vive en mí. Y Él es el que me ayuda a tomar las buenas decisiones. Y Él es el que me ayuda y me cuida y me guarda. Bendito sea el nombre del Señor. Y si pecamos, dice la Biblia, sabemos que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y termino. Jesús no tenía que hacerlo. Jesús no tenía que hacerlo. Jesús no tenía que morir. Fue el Padre que le pidió, pero Él podía haber dicho, no lo quiero hacer. Yo soy tu hijo, Padre, mi lugar está aquí en el cielo, no voy a bajar a la tierra, no voy a sufrir, no voy a entregar mi sangre. Lo podía haber dicho. Y cuando estaba ya a punto de subir a la cruz, estaba en el Getsemaní. Dice la Biblia que Él estaba hablando con el Padre y gotas de sangre eran su sudor. Y según los que saben, cuando hay una angustia tan grande en el ser humano, se puede transpirar gotas de sangre. Y eso es lo que Jesús estaba pasando. Una angustia terrible, porque sabía lo que venía, porque como les dije, Él era humano como nosotros. Imagínense, Él sabía que iba a ser colgado en una cruz. Él sabía que clavos iban a traspasar sus manos. Él sabía que clavos iban a traspasar sus pies. Piensa un poquito. ¿Qué pasa cuando te clavas una espina?
Duele, ¿no? Molesta. Hasta que no sale, ¿cómo molesta? Y Jesús estaba pensando, van a clavar mis manos, van a clavar mis pies. Voy a tener que caminar por un camino llamado la vía dolorosa, le llamaron después. La gente gritándole, gritándole cuánta barbaridad podría haber camino a la cruz. Él sabía que iba a pasar todo eso. Y por eso cuando está en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo Dios, Padre, si hubiera alguna otra manera de salvar a la humanidad, hazlo. Yo como humano no quiero sufrir más de lo que he sufrido. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, si Él lo hizo, quienes están aquí escuchándome y quienes me están viendo por internet, si Él lo hizo, fue por amor. No hubo otra cosa que movió el corazón de Jesús para hacer lo que hizo, sino fue el amor. El amor por hombres y mujeres como tú y yo, que éramos enemigos de Dios, que no le conocíamos, que lo habíamos quizás defraudado, quizás hablado mal de Él. Pero el amor que había en el corazón de Jesús lo llevó a sufrir, dice la Biblia, lo indecible. Lo indecible. Por amor a ti y por amor a mí, es que Él sufrió. Es que Él llegó a ese momento cuando ya había pasado todo y grita, Padre, lo hice. Padre, lo logré. La salvación ahora ya está para todo aquel que crea. Consumado es. Y habiendo entregado el Espíritu, murió. ¿Cuál será nuestra actitud frente a Jesús? ¿Cuál será nuestra actitud frente al sacrificio de Jesús? ¿Cuál será nuestra actitud frente al amor de Jesús? Si aún no lo has hecho, recíbelo en tu corazón. Si aún no lo has hecho, recíbelo en tu corazón. Recíbelo como tu Salvador. Recíbelo como tu Señor. Dile, Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. No necesitas más que eso. La salvación no hay que pagarla porque no tiene precio. No hay forma de pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer. Lo que tenemos que hacer simplemente es entregarle nuestra vida a Él. Decirle, Dios, perdona mis pecados. Quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y Él entrará. Y tú que ya eres salvo, que ya eres un discípulo, una discípula de Jesús, quiero decirte, sigue siempre de cerca a Jesús. Hubo un discípulo, Juan, que estuvo ahí al borde de la cruz de Cristo. Los otros, dice la Biblia, los seguían de lejos. ¿Cuál será nuestra actitud frente a Jesús? ¿Estaremos con Él, al lado de Él, en todas las situaciones, o le seguiremos de lejos? Recíbelo y síguelo siempre de cerca. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque una vez más me permites hablar de tu Hijo Jesús. Me permites hablar de sus últimas palabras en la cruz. Me permites hablar, oh Dios, del amor tan grande que Jesús demostró al morir en nuestro lugar, al pagar con su sangre el precio de nuestro rescate, sacarnos de la esclavitud de Satanás y ponernos ahora en el reino de Dios. Alabo y bendigo tu nombre. Espíritu Santo,
obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma cuenta de cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el templo y aquellos que nos están viendo por internet. Padre, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mientras estamos un momentito con nuestra cabeza inclinada y si quieres tener tus ojos cerrados para concentrarte, quiero en primer lugar preguntar, ¿hay alguien que en este lugar quiera recibir a Jesús en su corazón? Quiere decirle: Padre, Dios mío, perdona mis pecados y entra en mi vida. Recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Es una actitud de fe, pero que puede cambiar toda tu existencia. Simplemente ahí donde estás, levanta tu mano como una señal a Dios. Yo quiero recibir a Jesús. Y vamos a orar. Y tú, mi hermano y mi hermana, toma la decisión de seguir a Jesús de cerca, de leer su palabra, de orar, de hablar con Dios. Toma esa decisión. Padre,